Imagínate que abrís tu Biblia y no encontrás en ella cosas como subtítulos, números de versículos y capítulos, mapas o índices. Estamos tan acostumbrados a esto que seguramente te parecerá un poco extraño leer la Biblia sin ellos, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la Biblia no siempre lució como luce ahora. El sistema de capítulos que tenemos hoy fue creado por Stephen Landon a comienzos del siglo XIII, mientras enseñaba en la Universidad de París. Por otra parte, la división en versículos vino 3 siglos después y fue hecha por un hombre llamado Robert Eschen, quien insertó números en versos de un Nuevo Testamento griego y añadió marcas de respiración hebrea que ya existían en el Antiguo Testamento. ¿No te asombra el hecho de que las personas leyeron las Escrituras sin divisiones de capítulos durante más de 1200 años y que por más de 1500 años las divisiones de versículos no existían? Hablando de versículos, ¿tú sabes cuál es el versículo más largo de la Biblia? Te lo cuento. Está en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, en el capítulo 8 y el versículo 9. Según diferentes versiones, por ejemplo, este versículo tiene 75 palabras en la versión Dios habla hoy, 77 en la Nueva Versión Internacional, 80 tanto en la Nueva Traducción Viviente como en la versión Reina Valera de 1960 y 88 palabras en la traducción de la Biblia de las Américas. Por el contrario, el versículo más corto de la Biblia solo tiene 2 o 3 palabras, según sea la traducción que esté leyendo. Este versículo más corto de la Biblia lo vamos a ver en el pasaje del tema de esta semana, del Evangelio de Juan. Vamos a irnos a las Escrituras, al capítulo 11 del libro de Juan, el versículo 32 hasta el versículo 44. En esta historia, Lázaro, un amigo muy querido de Jesús, había muerto. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, le avisaron a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, pero cuando Jesús llegó a verlo ya era muy tarde. O bueno, al menos eso era lo que ellas habían pensado. En esta narración leerás que Jesús entra en escena y muestra 2 sentimientos humanos. Muestra tristeza y muestra enojo ante esta terrible tragedia. ¿Qué nos enseña esto sobre Jesús? En primer lugar, la tristeza de Jesús muestra que Él está consciente de nuestro dolor, está consciente de tu dolor. Esto puede verse en el versículo más corto de la Biblia del que te hablé al inicio, que está en Juan 11:35, que dice simplemente 3 palabras. Entonces Jesús lloró. Estas 3 palabras nos dicen que Jesús permaneció inconmovible ante la muerte y la pérdida de un amigo. Él reaccionó con lágrimas reales, como las que vos y yo podemos derramar. Lo hizo porque se sintió triste, a pesar de que sabía que unos minutos más tarde transformaría ese duelo y esa tristeza en un gran gozo. Es importante tener claro que Jesús nunca garantizó que evitaremos el dolor por la pérdida de un ser querido o por una circunstancia difícil que debamos afrontar, pero prometió estar siempre de nuestro lado cuando tengamos ese dolor. En segundo lugar, en los versículos del 37 y el versículo 38 vemos a Jesús conmovido. Algunas versiones traducen esta palabra como enojado. ¿Por qué Jesús se había enojado? Lo más probable es que Jesús sintió indignación al ver los estragos que el pecado ha causado en el mundo. No olvidemos que la enfermedad, la muerte y todas las demás desgracias que vemos a nuestro alrededor son consecuencia del pecado. El enojo de Jesús evidencia que Él odia el pecado y los efectos del pecado en nuestra vida. Jesús odia tanto el pecado que vino para rescatarnos del castigo por el pecado y rescatarnos del poder del pecado en nosotros. En tercer lugar, la confianza de Jesús ante la muerte nos enseña que Él tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Podemos confiar en Él incluso en situaciones que parecen ir más allá de la esperanza. Con solo el poder de su palabra, Jesús puede hablar vida en cualquier situación, en cualquier vida y en cualquier corazón. Yo te pregunto, ¿qué significa para vos que Jesús estaba enojado con el pecado?
¿Y qué efecto tiene eso en tu vida? Otra pregunta, ¿en qué área de tu vida necesitas tener más confianza en lo que Dios puede hacer? Ahí donde estás, te invito a que ores por tu propia cuenta y le des gracias al Señor, porque Él nunca se aleja de tu tristeza, sino que se acerca a vos. Dale gracias a Jesús, que comprende lo que significa ser humano, ser tentado, y sabe que experimentar la pérdida de un ser querido ocasiona muchísima tristeza. Pedile que te ayude a enojarte con rectitud contra el pecado y los efectos en tu vida. Pedile que te dé seguridad de confiar en su poder de resurrección obrando en este mundo. Y nunca olvides que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Hasta la próxima.